Bueno, muy buenos días. Esperamos 5 minutitos que se pueda conectar toda la gente que está en la sala. Ya estamos con el doctor Arriazu, listos para arrancar. ¿Se escucha bien, Saúl? Perdón, ¿cómo a nivel? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, saludarlos a todos, darles muy buenos días, agradecerles nuevamente su compañía en este comité de inversiones. Como habitualmente hacemos una vez por trimestre, contamos con la presencia del doctor Ricardo Arriazu, líder de Arriazu Macroanalistas. No hace falta mayores presentaciones. Hoy por hoy es claramente uno de los economistas más respetados de la Argentina, con un amplísimo currículum y experiencia profesional de varios lados del mostrador, y eso es lo interesante digamos, a lo largo de su carrera ha pasado por diferentes instituciones. ¿Cómo anda, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, no, como estamos ya en horario, lo dejo a arrancar. Por lo que usted me dijo, vamos a hacer un panorama internacional y después vamos a ver un poco lo de Argentina. Así que, como siempre, a los asistentes, todas sus preguntas las pueden dejar en el chat, y sobre el cierre de la reunión iremos haciendo un ping-pong con Ricardo. Lo dejo al mando, Ricardo. Muy bien, bueno. Buenos días a todos. Perdón, un instante que se me... la charla va a estar la parte internacional, la parte argentina. Eh, la parte internacional porque en sí es importante y porque también afecta a Argentina. Ustedes recuerden, el mundo luego de la pandemia entró en un doble problema de inflación y burbuja de activos. Y había que desactivar las dos bombas. ¿Cómo viene esto? En inflación, esta es la inflación headline, variaciones trimestrales anualizadas de Estados Unidos, que había superado el 10%, pero ustedes verán que últimamente estaba estancada y con algún problema de crecimiento. Por suerte, el último dato salió cero, la tasa anual está en un nivel mucho más bajo, pero todavía no está en los niveles que quiere la Fed. En el caso particular de Europa, había llegado a casi 20 cuando hubo la crisis, digamos, energética, cayó, también hubo un pequeño rebote, pero esta está dentro de equilibrio. Y en China nunca tuvo una inflación tan alta, digamos, y está para abajo. Esto implica que el mundo, la bomba inflacionaria prácticamente la desactivó, pero no está del todo desactivada. Cuando nosotros sacamos los valores que son volátiles, energía y alimento, esta es la inflación en Estados Unidos. Es trimestral anualizada nuevamente. Ustedes verán que en alguna parte de fin del año pasado y principio de este año comenzó a subir. Recién ahora está bajando. Y si miran el nivel, está en 3,5, superior a lo que le gusta a la Fed. Esto es Europa, que le pasó lo mismo, y esto es China. Es decir, estamos en el camino correcto, pero todavía hay problemas. Ahora, la Fed no se maneja por el índice general, sino se maneja por lo que se llama el Personal Consumption Expenditure, el core, que históricamente estuvo en el 2, se fue al 6 y que ahora está en 3,5, bajando, pero está en 3,5. O sea, todavía no está en la meta que tiene el fondo, el que tiene la Fed. Y esto es ya no el Personal Consumption Expenditure, sino el core general. Con esto uno tiene que decir todavía no llegó el momento, digamos, para bajar las tasas. Estas son las proyecciones que tenía la Fed de inflación para el 2024 en diciembre. Estas son en marzo. Y miren cómo elevó la de junio. Hay gente que dice que es un cambio estructural. Yo no creo que sea un cambio estructural.
todavía hay problemas. La burbuja de activos. Esta es la relación patrimonio neto de la familia y contra PBI, históricamente estable. Primera burbuja a fines de los 90, segunda burbuja la inmobiliaria, tercera gran burbuja es la última, que estuvo ajustando, pero dejó de ajustar. Cuando miramos ahora el patrimonio neto y todos los componentes, sí, había llegado a 6,1 veces, bajó a 5,5, pero ahora está subiendo. Y esta era una burbuja. Cuando miramos inmuebles, había llegado a 193, bajó a 176, pero ahora subió. Pero lo más importante es acciones corporativas que estaban en 131, bajó a 97 y ahora está en 121. O sea, claramente en contra de todas mis expectativas, las acciones están subiendo. Y eso implica de que todavía hay algún problema. Pero seamos cuidadosos. Voy a hablar de los 7 magníficos. Se conoce como los 7 magníficos al conjunto de las siguientes empresas: Microsoft, que incluye el chat GPT, Amazon, Meta, que incluye Facebook, Apple, Alphabet, que incluye Google, Nvidia y Tesla. Su capitalización conjunta es equivalente a 14.565 millones de dólares. Representa el 29,6% de toda la capitalización de Standard & Poor's, que tiene una capitalización de 49.206 millones. Este índice Standard & Poor's en 2023 creció un 24%, pero con un crecimiento del 75,7% en los 7 magníficos y de solo 2,26% para el resto. O sea, claramente, las uvas son en los 7 magníficos. Para el resto de este año, los analistas prevén subas en el precio de los 7 magníficos que fluctúan entre el 8 y el 23,5, muy poco para Apple y para Tesla, pero enormes subas con el resto. Ahora, cuando uno mira la relación precios-ganancias de estas empresas, son enormes, lo cual están reflejando expectativas de mejoras en las ganancias. La gran duda es si se va a materializar o es como fines de los 90. Y esa yo no estoy en condiciones, digamos, de contestarla. Esto es básicamente el tema de inteligencia artificial. Claramente el mercado cree que se va a materializar. Hay casos donde se equivocó, Tesla, ¿ok? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que este gran crecimiento de las ganancias, de los precios de las acciones, está muy concentrado en unas pocas empresas. Ahora, actividad económica es el reflejo de lo anterior. Para desinflar la burbuja y bajar la inflación hay que bajar el gasto agregado. Y para bajar el gasto agregado tiene que bajar la actividad económica. Y generalmente siempre se hizo con una recesión. Sin embargo, si ustedes miran el mundo, el año pasado creció 3,1%. De este listado de países, los únicos negativos fueron la Alemania y Argentina, que no fue menos 1,1, sino que fue menos 1,6. Para este año, estas son diferentes proyecciones, pero está alrededor del 3. Miren Estados Unidos, que no puede crecer a más del 2, lo que están dando, y el que le dan negativo es Argentina. Esto es para el 2025. O sea que no se espera y no va a haber una recesión a nivel mundial. La pregunta es si la va a haber en Estados Unidos. Cuando miramos Estados Unidos no puede crecer a más del 2,1%. Miren lo que le pasó en el tercer y cuarto trimestre. Claro, si sacamos la acumulación de inventario, miren este crecimiento. Esto está muy por encima de su capacidad. Eso está generando presiones. Después vamos a ver por qué. Primer trimestre todo el mundo decía, bueno, ahora están ajustando, tanto acá como acá. Sí, pero miren la primera estimación, esta es privada, para el segundo trimestre. O sea que, digamos, posibilidad de recesión en el corto plazo, casi nula. Y hace 2 años todo el mundo decían, digamos, 90% de probabilidad de una recesión.
Cuando miramos las proyecciones de la Fed, esto es lo que proyectaba en diciembre para este año, esto es lo que proyectó en marzo, y esto es lo que proyecta ahora en junio. O sea, está proyectando un crecimiento superior al posible, y Estados Unidos está por encima de su capacidad, y eso se ve en el mercado laboral, y eso genera presiones inflacionarias. Europa, a pesar de la guerra de Ucrania y a pesar del conflicto en el Medio Oriente, tuvo apenas un solo trimestre de caída, y si sacamos los inventarios, en realidad fue el segundo trimestre. Europa no puede crecer a más del 1. Y miren el primer trimestre, 1.3. China, que tiene grandes problemas, digamos, sobre todo en el mercado inmobiliario, que está poniendo grandes cantidades de plata para evitar el colapso, ya no puede crecer al ritmo que crecía antes, pero que el primer trimestre creció bastante bien. O sea que básicamente el mundo, digamos, sigue con crecimiento. Ahora, los mecanismos de ajuste son claros. Para bajar el gasto hay que bajar el déficit fiscal, pero miren Estados Unidos. Luego de haber llegado a más del 20% del producto, ajustó y luego comenzó de vuelta demagogia. Y ninguno de los dos candidatos a presidente está hablando de este tema. Europa expandió menos, pero también se recuperó más y no volvió a expandir. Y China es la que va en dirección contraria porque tiene que resolver los problemas que tiene y entonces está gastando para resolver el problema del mercado inmobiliario. Ahora, si ustedes miran las tasas, los desequilibrios, Estados Unidos está, digamos, arriba del 6,5%, China está acercándose al 6%, son desequilibrios grandes. Acá es interesante porque son los primeros 8 meses de cada año fiscal. En promedio, el total de ingresos era 17 puntos, en la pandemia bajó a 14,4, la recuperación subió a 28,8 y bajó a 17. Y la gran baja fue en ganancia, que es obvio, digamos, porque hubo, digamos, caída del valor de los activos. En el gasto, que era 21, había llegado a 31. Lo bajaron a 23 y ahora lo subieron. La gente dice los intereses, y los intereses subió un poco, pero no tanto, subió el gasto en total. Y miren el déficit. Eso está generando dudas sobre el papel, digamos, del dólar como unidad de reserva en el mundo, pero no hay que la reemplace. ¿Que la van a reemplazar con el yuan, que no es transparente? ¿La van a reemplazar con Rusia, que está en guerra? ¿La van a reemplazar con Europa, que tiene 2 guerras? No hay quien la reemplace. Ahora están con el tema de reemplazarla con las criptomonedas. Va. Claro, Estados Unidos lo que hizo es bajó la tasa desesperadamente y la mantuvo mucho tiempo y armó la burbuja. Ahora la está recuperando. Ahora se planchó cuando la tasa de inflación, digamos, no bajaba. Había gente que decía que iba a haber bajas este año, digamos, al principio de año no se produjo. Quizás haya una baja de tasa de interés, pero todavía están muy duros con eso porque todavía no han llegado a la meta que tiene la Reserva Federal y todavía tienen problemas. Esto es Europa, que viene por atrás. Japón, nada. El Reino Unido, que está muy parecido a Estados Unidos, y China, que va en la dirección contraria. Así como el gobierno gasta de más, también el sector privado gasta de más. Este es el ahorro, esto es el ingreso y esto es el gasto de la familia. Ustedes van a ver lo que ahorraban ingresos y gastos. En la pandemia, miren la cantidad de dinero que le dieron, justo cuando no podían gastar. Entonces, miren la tasa de ahorro que se invirtió todo en activo y eso generó la burbuja junto con la baja de tasa. Cuando se terminó, vinieron los años locos. Comenzaron a gastar, a pesar que bajó el ingreso, y miren la tasa de ahorro. Y no se recupera. O sea, la gente sigue pensando, ya estoy hecho, digamos, ¿para qué voy a trabajar? Digamos, está mejorando, pero la cantidad de pedidos de trabajo supera a la tasa de desempleo. Y esto es lo que la Fed esperaba en diciembre y en marzo. O sea, prácticamente
que no haya baja de tasa. Algunos esperaban baja de tasa, no mucho, pero esta es la tendencia para adelante de lo que esperan de baja de tasa. Resumen, yo creo que puede haber una baja de tasa este año. El año que viene casi seguro que va a haber baja de tasa y todo eso influye en los activos. Con todo esto junto hay que ver cómo nos afecta a nosotros. El valor de un producto, el precio, está determinado por dos factores: condiciones de mercado y qué le pasa al dólar en los mercados mundiales. Esta es la diferencial de tasa de interés entre Estados Unidos y Europa. Y este es el euro contra el dólar. ¿Dónde está? ¿Dónde tiene que estar? Puede estar fluctuando entre 1,7 y 1,9, pero no hay factores que lo afecten. Por lo tanto, este factor no debería, si no hay un cisne negro, no debería afectar el precio de las materias primas. Ahora, cuando miramos los índices de precio de las materias primas, este es para el total de las materias primas. Claro, cuando vino toda la recuperación, la tasa, todo subió, y cuando vino el ajuste comenzó a bajar y ahora está estabilizado. El energético es el que más subió, el que más bajó, justo subió cuando tuvo el tema de la guerra de Ucrania. Este es productos agrícolas, subió hasta el 2022, baja, y ahora está relativamente estabilizado. Este año es un poco más bajo que el año pasado, pero en mayo tuvo una suba importante, sobre todo en trigo. Estos son los metalíferos, lo cual implica que uno no debería esperar grandes cambios de precio de las materias primas para el año que viene. Uno debería esperar un poco de baja de la tasa de interés, pero Argentina todavía no tiene acceso a los mercados de crédito. Por lo tanto, el mundo es relativamente favorable para Argentina, pero en realidad nuestro destino no está en lo que pasa en el mundo. Nuestro destino está en lo que nos pase a nosotros. Entonces ahora estamos listos para hablar de Argentina. En Argentina yo voy a hablar puramente, técnicamente, de la parte económica. No voy a hablar de temas de opinión, digamos, voy a hablar muy poco de la parte política, solamente en lo que afecta a la economía. El programa que anunció el gobierno tiene dos partes que se deben complementar. ¿Cuáles son esas dos partes? El programa antiinflacionario y de rellenamiento de precios relativos y de solución de los problemas del sector externo y las reformas estructurales. Como yo siempre digo, sin el primero nunca se llega al segundo. Sin el segundo, el primero no dura. ¿Cómo estamos? Y en el primero estamos exactamente como deberíamos estar dado el programa que aplicado. En el segundo estamos atrasados. Claramente el mundo, digamos, quiere que Argentina cambie. No que un presidente quiera cambiar. Quiere que Argentina cambie. Y evidentemente eso tiene que ver con el Congreso y las posiciones que hay en la Argentina. Bien, yendo al programa de corto plazo, el objetivo es claro: eliminar la inflación, solucionar los problemas del sector externo y realinear precios relativos. Hay que entender que Argentina es un país bimonetario. El peso para pequeñas transacciones, pago de impuestos y salario, y el dólar para el resto. Y por lo tanto, todo programa de estabilización necesita estabilizar las dos unidades de cuenta. Y esto es algo que el fondo no entiende y que la mayoría de mis colegas siguen pensando en un país con una sola unidad de cuenta. Si yo le pregunto a ustedes, ¿en qué piensan ustedes? Piensan en dólares. Cuando el dólar se mueve, el dólar se mueve. Y por lo tanto, si yo quiero eliminar la inflación, tengo que estabilizar el peso y el dólar. El peso hay que dejar de emitir. Y para dejar de emitir, hay que eliminar el desequilibrio fiscal. Y el dólar hay que estabilizarlo. Y para que eso no sea artificial, no hay que tener, digamos, exceso de gasto, por lo tanto no hay que tener déficit fiscal. Entonces, el programa está basado, en mi opinión, correctamente en dos anclas: la fiscal y la cambiaria. ¿El fondo qué quiere? Unifiquemos, flotemos, que el tipo de cambio pase cualquier cosa, tengo control monetario y tasas reales positivas. No, el argentino piensa en dólares.
y por lo tanto funciona distinto. Cuando dejemos de pensar en dólares, no importa. La madre de todos los problemas es el tema fiscal. Y acá tenemos un presidente que está convencido que hay que eliminarlo, y no el primario, sino todo. Y en su propuesta original estaba subir la recaudación en el equivalente de 2,2% del producto y bajar los gastos en el equivalente de 2,8%. Cuando el Congreso rechazó la parte de ingreso, lo que hizo es bajó más los gastos. Ahora, la segunda parte del programa es un programa tipo década del 60, 70, que es una devaluación del tipo de cambio, digamos, con un overshooting, y luego una devaluación mínima a lo largo del tiempo, que es la clave del programa. Si eso cambia, cambia todo el programa. Ahora, obviamente, si yo devalúo de 360 a 800 el tipo de cambio, eso tiene una cantidad de efectos. El primer efecto es que le estoy poniendo un impuesto a los tenedores de peso. El valor de los activos en pesos era equivalente a 160.000 millones de dólares y cayó a 71.000 millones de dólares el día siguiente a la devaluación. O sea, a la gente le quitaron 89.000 millones de dólares. 15 puntos del producto son más pobres. La segunda parte es que cuando sube el tipo de cambio, los precios de los comerciables suben inmediatamente, porque el trigo está determinado por el precio internacional, la soja por el precio internacional, los importables por el precio internacional. Por lo tanto, es obvio que voy a tener una gran inflación de entrada. La gente dice, ¿y si no hay dinero? Pero si no hay dinero, vendo menos adentro, digamos, e importo menos. ¿Ok? Pero, digamos, el precio no me va a cambiar. Entonces, vamos a ver cómo viene el problema. La inflación está bajando y la núcleo continúa a la baja. Y cuando digo continúa, digo este mes también. Yo en el 2002 hablé de la calecita de los precios relativos. ¿Qué significa? Si ustedes le preguntan a todo el mundo cómo está su precio, va a decir atrasado. El tipo de cambio está atrasado, las tarifas están atrasadas, los salarios están atrasados. Pero la economía solo fija precios relativos. Entonces, si está atrasado, ¿cuál está adelantado? Lo que la gente llama atrasado es con respecto a sus aspiraciones. Y la suma de las aspiraciones da 3 veces el PBI. Por lo tanto, es una imposibilidad. Pero lo intenta. Entonces, yo a fines del 2022 hice este gráfico que lo voy a volver a mostrar porque es muy importante para entender lo que está pasando. En aquel momento yo decía, supongamos que devalúo 40% y que bajo restricciones de tal manera que caiga la brecha. Les voy contando, esta vez devaluamos 150% para la exportación, 300% para importación. Obviamente el primer impacto es que todos los precios de los comerciables, exportables e importables suben, y sube el índice de precios. Caen los márgenes, cae el salario real, caen las tarifas reales. Pero entonces viene la segunda etapa, pero las tarifas están en dólares y están atrasadas, la que tiene que recuperarse las tarifas. Entonces subo la tarifa que va directamente a precio, y después viene la asalariado y dice, espera, ¿y yo? Y hace esto. Y entonces la empresa dice, mira, me subieron todos mis costos, y hace esto. ¿Y dónde termino? Igual que antes, sin ningún cambio de precio relativo, pura inflación. Y ahí aparecen mis colegas a decir, volvieron a trazar el tipo de cambio. Hay que volver a devaluar. Con lo cual hacemos exactamente lo mismo y es todo lo que estuvimos haciendo el año pasado. Para parar la inflación hay que parar la calecita. ¿Ok? Va. Veamos ahora. Esta es la inflación como viene hasta ahora. Desde diciembre para acá. Y ahora la voy a comparar con las proyecciones que hicimos en diciembre y luego con pequeñas alteraciones que tienen nada más que ver con que si demoro el ajuste de tarifa o no lo demoro. Ahí tiene. Los precios todos los meses vinieron por debajo de nuestra estimación. Nosotros no hacemos mediciones. Esto es pura teoría de la calecita de los precios relativos.
Obviamente, en junio, como voy a subir las tarifas, esperamos que suba. Nosotros esperábamos 6,1, va a ser más o menos 5,5, ¿ok? Y luego, una vez terminado el ajuste de tarifa, esto debería volver. Y debería converger ¿hacia dónde? Hacia la tasa de devaluación. Bueno, hasta ahí la teoría y pequeños datos. Pero vamos ahora. Esta es la inflación núcleo. Ahí tienen la primera etapa, la devaluación, y después cómo va cayendo, y fue 3,5 el último mes. ¿Hacia dónde está convergiendo? Hacia la tasa de devaluación. Esta es la inflación de tarifa, la segunda etapa de la calecita, que son en realidad los regulados, que incluye otras cosas como colegio, incluye prepaga. Bueno, acá tienen. Al principio se atrasó y después la que más sube. Y este es lo que pasó en el mayo y ahora esto va a ir para acá arriba. Esto es los estacionales, que dependen del clima, de la lluvia, si hace frío, de los caminos, etcétera, etcétera. Que esta es la que está bajando este mes. Y esta es la total. Bueno, miremos un poco más. Esta es la inflación del mes de mayo. Acá tienen los 4 tipos de bienes. Exportable, que venía más o menos al 1, subió 3,4. Este es el 2. Servicios públicos, que había sido 37 en el mes de abril, fue 2,5. Y esto es los no transables, que incluye servicio y que incluye todos los que habían puesto precios a un tipo de cambio de 1.800 a 1.200. Y estas son las variables que lo determinan. Claro, ¿por qué subió este 3,4? Porque al subir la brecha, subió la mezcla. Esto es para que vean cómo los comerciables están directamente ligados al tipo de cambio. Servicio público, aumenté mucho menos. Y salario, por primer mes, dio más que la inflación. Comiencen a recordar esto para cuando aumentemos de actividad. Si yo ahora moviera el tipo de cambio, esto sube. Enseguida van a decir las tarifas están atrasadas, sube esto. Y luego se van a quejar los salarios. Pero lo único que hago es darle calecita. ¿Ok? No resuelvo el problema. Pero más importante todavía, miren en precios mayoristas. Mayorista, al contrario de lo que dice el presidente y lo que dicen muchos, no anticipa minorista. Es una canasta totalmente distinta que tiene más bienes y menos servicios. Por lo tanto, está mucho más ligado a lo que le pasa al tipo de cambio. Bueno, miren, el nivel general, devalúo será 54 y miren cómo va cayendo. Después voy a explicar por qué acá se estanca. Miren el importado, 10,9, 80,6, menos 2,1. Tomen productos metálicos básicos, 95, 2,3. Esto acá sube justamente porque subió la brecha. Eso le está mostrando cómo los precios en Argentina están ligados al tipo de cambio. Entonces, si yo muevo el tipo de cambio, nunca voy a parar la inflación. Lo que tengo que hacer es asegurarme que sin mover el tipo de cambio yo sea competitivo. Entonces, yo sé que estoy en contramano, soy el gallego que anda de contramano por Libertador, pero le estoy mostrando la evidencia empírica. Por favor, opinen dónde estoy equivocado. ¿Ok? Porque estos son los números. Esto no es un análisis, digamos, ideológico. Esto es un tema de los números. Claro, pero enseguida dicen, ah, bueno, sí, pero estás atrasando el tipo de cambio. ¿Está atrasado? Hay que devaluar. ¿Por qué somos caros en dólares? Bueno, miremos primero. Este es el tipo de cambio real oficial multilateral. Obviamente, acá la devaluación, estamos acá. Todo esto es la apreciación del tipo de cambio. Y estamos apenas superior a este periodo, pero muy inferior a este periodo. Pero además, mucha gente lo compara usando el paralelo, que había llegado a su máximo valor histórico y acá cayó. Obviamente el que viene de afuera encuentra que los precios en Argentina para él en dólares más que se duplicaron. Entonces dice, qué caro que está Argentina. Vamos por pedazo. Esto es del 2000 para acá. Veamos una serie más larga. Desde 1825 para acá, tipo de cambio real oficial. Obviamente
los primeros años, no sé cuán, esto es Ferrer, no sé cuán, digamos, claro es. Pero miren esto. Este es el tipo de cambio y este es los momentos de oro de Argentina. Cada vez que se devalúa es porque hay una crisis de confianza. Y esto nos está diciendo cómo funciona. No maneja el tipo de cambio real, maneja el mercado. El gobierno maneja el tipo de cambio nominal. Si hay salida de capitales por desconfianza, el tipo de cambio real se va a depreciar. Y si hay ingreso de capitales o menos salida de capitales, el tipo de cambio real se va a apreciar, con total independencia de lo que quiera el gobierno. Obviamente, si yo devalúo y el gobierno piensa, la gente piensa en dólares, lo que van a salir es a comprar dólares, o sea, va a haber salida de capitales. Sí, sí, voy a mejorar el tipo de cambio real, bajando el salario real y claramente haciendo caer la actividad económica. Digamos, realmente, digamos, cuesta entender. Entonces, luego hay argumentos de que, no, por Argentina es cara. Mirá, antes compraban, venían a Argentina, ahora nos vamos nosotros afuera. Ajá. ¿Qué compraban los extranjeros cuando venían a la Argentina? Comida, medicamento, cosmético, combustible. Nunca ropa y tecnología. ¿Qué compran los argentinos cuando van afuera? Ropa y tecnología. Eso ya me está diciendo algo. Argentina es carísima en los precios sustitutivos de importación. Un producto importado no puede costar menos de 3 veces lo que cuesta afuera. ¿Por qué? Porque al precio de afuera le tengo que agregar el costo de transporte, le tengo que agregar el arancel, el impuesto país, el anticipo de IVA, el anticipo de ganancia, ingresos brutos, la tasa de estadística, la tasa de, digamos, de aduana y la tasa de SENASA. Eso me lleva al doble. Para que vaya al público le tengo que agregar el costo de transporte, los márgenes y todos los impuestos internos. Y efectivamente los productos importados, digamos, que son protegidos en la Argentina, cuestan de 3 a 6 veces lo que cuestan afuera. Ahora, cuando uno va a ver a los exportables, que deberían ser más baratos, porque además tenemos impuestos a las exportaciones, en promedio somos 30% más baratos que Estados Unidos. Deberíamos ser menos, pero debido a los impuestos es apenas 30. Y cuando miramos tarifa, es exactamente lo mismo. Y cuando miramos los servicios, el servicio doméstico, el corte de cabello, el alquiler, digamos, somos más baratos. En promedio, Argentina es más barata que Estados Unidos. El problema no es ese, el problema es que no nos alcanza la plata. La gente no puede pagar esos precios. Pero eso no se resuelve con tipo de cambio. Ese es un problema, básicamente, de que la torta es chica porque no producimos. La única manera de resolver estos problemas es produciendo más. Y la única manera de resolver los problemas de competitividad es con apertura de la economía y resolviendo todos los factores que hacen que el costo argentino sea alto. Los impuestos al trabajo, la carga impositiva, la carga financiera, el costo de las regulaciones y el costo de la falta de infraestructura. Ahora, hay gente que dice que el programa nos está llevando a una crisis inevitable de balanza de pago y que tenemos un problema estructural de falta de divisas. Es más, algunos proyectan para el año que viene 15.000 millones de dólares de déficit en cuenta corriente. Veamos. Este es el promedio móvil de la intervención en el MULC, o sea, las compras en el mercado cambiario. La más alta de toda esta serie, y si va históricamente la más alta en un momento donde no estaban entrando, digamos, la cosecha gruesa todavía. ¿Por qué? Porque es un fenómeno monetario, no es un fenómeno cambiario. El mercado cambiario es la contrapartida de un mercado monetario. La variación de reserva es la diferencia entre los pesos que quiere la gente y los pesos que yo emito. Los últimos 4 días hubo, digamos, pequeñas pérdidas. Entonces todo el mundo está con las pequeñas pérdidas de los últimos 4 días. Miren la tendencia de mediano plazo. Estas eran las reservas brutas al 7 de diciembre. 21.209 millones, pero estaba llena de triquiñuelas contables. El encaje de las cuentas de los depósitos en dólares, el swap íntegro con China y otros que incluía un swap con el Banco de Ajuste de Basilea e incluía préstamo de la Corporación de Fomento.
Las reservas netas eran 11.446. Al 11 de junio, las reservas son 29, ayer casi llegaron a 30, son 8.000 millones de aumento. Compraron 17.500 millones, pero solamente 8.000 de aumento, ya van a ver por qué. Pero pagaron deuda por más de 5.000 millones. O sea, las reservas netas crecieron 13.000 millones. ¿Estoy en condiciones de abrir el cepo? No. ¿Soy partidario del cepo? No. ¿Cuál es la diferencia? Y con todos los pesos que hay, y con no teniendo reserva, si yo abro el cepo mañana, automáticamente tengo hiperinflación. Las dos hiperinflaciones en la Argentina fueron cuando floté sin reserva y sin confianza. Ah, ¿pero debo seguir así? No. Tengo que ir hacia la apertura y en mi opinión hay que ir gradualmente. Mañana te permito que en lugar de 120 días pagues importaciones a 90, te permito comprar $300, te permito pagar algo de la deuda. Argentina no puede darse el lujo, digamos, de tener una reversa en esta situación. Claramente, digamos, es necesario eliminarlo, pero hay que saber cuándo eliminarlo. Ah, pero ¿puede haber una crisis de balanza de pago por el endeudamiento externo? La respuesta es no. Teníamos el problema del swap con China. Quedó claro que los insultos no son gratis, nos hicieron sufrir hasta último momento, pero ahora la postergaron hasta el 2026. Queda pagar este cupón, digamos, de una deuda del gobierno, y luego casi no hay vencimiento. ¿Okay? Ahora, el año que viene sí hay vencimiento. Y ahí Argentina tiene que volver al mercado voluntario de crédito. Y para eso el riesgo país tiene que caer a 800. Pero el riesgo país no va a caer a 800 hasta que los argentinos no demuestren que están dispuestos a hacer los cambios. Ahora, esto es lo que yo sigo todos los días y es el resumen de lo monetario y de lo cambiario. Desde el comienzo del programa se compró 17.480 millones de dólares, las reservas brutas subieron 8.155, la diferencia es pago de deuda, la variación de reservas son 13.500, las netas. No se pagó importaciones de este año por 9.268, aunque ahora, como ya van cayendo la del 30, 60, 90, ya estamos, yo calculo cuando salga en mayo, eso va a ser 100%. Los depósitos en dólares crecieron 3.595, el crédito 2.886, y el último mes el número fue muy parecido. ¿De dónde salieron los depósitos? Casi todo de caja de seguridad. Si ustedes recuerden que un aumento de depósito, para aumentarlo tengo que dejar de gastar. Pero si viene la caja de seguridad, ya había dejado de gastar. Este crédito fue casi todo a prefinanciación de exportación. Y esto está equilibrado. Ahora, miren en pesos. La base creció 9,29 billones. 10,35 neto de divisas, pero es 14,47 que le compraron al sector privado y al sector público le vendieron 4,26. ¿Para qué le vendieron? Para que vaya acumulando las reservas para pagar en el futuro. ¿Es esta emisión inflacionaria? La respuesta es no, porque sale de la demanda. Si no hubiera habido demanda, la gente no me habría vendido los dólares para tener los pesos. Ahora, el gobierno pagó 12 billones de intereses, que son nominales, pero el sector público contrajo 21,1 billones. ¿Cómo hizo? Tiene superávit fiscal y coloca deuda que no necesita. Ahora miren los depósitos. 24,42 subieron los depósitos, de los cuales los plazos fijos son 9,9, y 10, billones el crédito. Esta diferencia es claramente caída de la demanda agregada. Esto explica la caída de la demanda, uno de los factores que explica la caída de la demanda agregada. Pero miren el último mes. 2,76 de depósito, 3,80 de crédito. Esto implica que esto le está agregando a la demanda. Yo hace rato le mostré que el salario está comenzando a subir. Ahora le estoy mostrando
que el crédito está comenzando a subir, luego tendré que mostrar los otros factores para ver de actividad. Y el gobierno está obsesionado con el tema de los pasivos del Banco Central, cometió un error, bajar la tasa de interés demasiado rápido, eso hizo subir la brecha, ¿ok? Pero de todas maneras, bajaron de 35,6 billones a 17,88. Ahora vamos a la parte de la cuenta corriente, la balanza de pago y la balanza comercial. Ya salieron los datos de mayo. Acumulado a mayo del año pasado hubo 2.661 millones de dólares. Y ahora hubo 8.800 de superávit. O sea, hubo una mejora de 11.000 millones de dólares en la balanza comercial. ¿Cómo? 12,5 por exportaciones, 26 de caída de importaciones. Esto siempre es así. Ahora, las exportaciones subieron más que de costumbre. ¿Por qué? Porque se terminó la sequía y porque energía viene muy bien. Es interesante que la gente no se da cuenta que estos factores, energía y agro, ya están jugados. Pueden demorar o no pueden demorar la liquidación, pero ya están jugados. Ahora, en importaciones, miren la caída de los volúmenes. Y hay un deterioro en los términos de intercambio. Bueno, hay gente que dice, no, pero no están liquidando. Y la verdad es que me intriga. Estos son los volúmenes de exportaciones agropecuarias. Primeros 5 meses del año, el año pasado 23,98 millones y este año 38,15. En mayo, 5,56933. ¿Cómo que no están liquidando? ¿Y esto qué es? Esto son información oficial del INDEC. No, porque normalmente, dado una cosecha, deberían haber exportado tanto. Sí, sí, pero este año la cosecha se demoró. No hay retenciones. No hay el famoso silo bosa, digamos, por encima de lo normal. Digamos, me llama la atención. Bueno, con todo eso, uno, digamos, pronostica la cuenta corriente. Este es el dato oficial del año pasado. Un déficit de 21.494, o sea, vivimos por encima de nuestras posibilidades en 21.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que causó este deterioro? Y la sequía, que me costó 20.000 millones de dólares y que el sector privado no mejoró el gasto. Este es mi número para este año. En realidad ahora estoy en 11.000 millones de superávit. Acá tengo el valor de la cosecha. Miren energía, exportaciones, pero sobre todo miren energía, importaciones. Miren el balance energético. Esto es turismo. La gente dice, no, pues está barato, la gente se va a ir afuera. Sí, sí, pero tiene que tener plata para irse afuera. ¿Ok? Y este es el balance, digamos, que incluye dividendos y compañía. Entonces hay gente que dice, el año que viene voy a tener 15.000 de déficit. Bueno, me tomé el trabajo de ir a ver el año que viene. Sector energético, terminado los gasoductos, digamos, y terminado la amplificación de Oldelval, me da 13.000 millones de superávit. Y el sector agropecuario, con la mayor siembra de trigo, con la sustitución de maíz por soja y compañía, me da 4.000 millones más. Aún suponiendo 20% de aumento de las importaciones, para el año que viene me da 13.000 millones de dólares de superávit. ¿Qué tiene que pasar para que no se dé eso? Una crisis política que haga que la gente no quiera liquidar y se pare la producción. ¿Ok? Bueno, pero puede haber un problema de deuda interna. 70% de la deuda interna está en manos del gobierno y hay una parte importante, digamos, que ya fue reestructurada. Ahora, miren esto. Estas son las colocaciones de diciembre. Esto es a tasa fija, indexado, dual y el dólar link. Ustedes van a ver que no hay ninguna colocación en dólares. Hubo colocación indexada que ahora se está cancelando y ahora toda la colocación es a tasa fija. Si miran diciembre, vencían 3.500.000.000, colocaron 15.200.000, neto 11.700.000, cuando tuvieron un gran superávit fiscal. La contrapartida de esto fue todo depósitos en el Banco Central. Ahora tienen este vencimiento de dual en los próximos días. O sea, por acá tampoco puede haber una crisis. Pero para que haya una crisis tiene que ser una crisis política.
¿Le pongo probabilidad cero? No, nunca. En la Argentina nunca le voy a poner una probabilidad cero. ¿Ok? Pero yo le estoy mostrando hasta ahora cuáles son los números duros. Bueno, vamos a actividad económica. Obviamente cayó actividad económica. Todo el mundo discute si ya pasamos lo peor. Teóricamente, 2024 debe ser una combinación del 2002, donde devaluamos de 1 a 4, cayó el salario, cayó el empleo, y el 2010, donde se terminó una sequía. Lo primero es netamente contractivo, lo segundo es claramente expansivo. Lo primero va de diciembre a marzo, lo segundo va a partir de abril. Bueno, ustedes ayer vieron que publicaron las cifras de las cuentas nacionales del primer trimestre, que cayó 5,1%. Bueno, se me ocurrió compararlo con el 2002, el mismo trimestre. Porque hay gente que dice esta es la peor de la historia. Perdón, esto era obvio. Si tengo un ajuste fiscal de 5 puntos del producto, tengo un impuesto de 15 puntos del producto, tengo un cambio del tipo de cambio real, por definición pasa esto. ¿Ok? Ahora, miren la diferencia. 16,3 contra 5,1. En importaciones había quedado 57,421. Todo esto es volumen. Consumo privado 18,867. Consumo público menos 7,55. Inversión menos 45 menos 23. 5 contra 26. Esto está exagerado por el tema del fin de la sequía. Sí, es una recesión importante. La pregunta es, digamos, comparada con el 2002, es niño de pecho. Sigamos. Esto fue el año pasado, el PBI mensual desestacionalizado. Venía cayendo, vino el plan Platasa, se terminó y el ajuste. Y esto es este año. Una sorpresa con una suba mensual en febrero y una caída en marzo. La gran pregunta es abril, que sale, digamos, hacia fin de esta semana o la semana que viene. Nosotros hasta ahora tenemos la mitad de los datos. ¿Qué sabemos? Agropecuario, como está entrando la cosecha gruesa, hay 40% de suba frente al año pasado. Minería, ya tenemos el dato, 168% frente al año pasado. Pero pesca. Minería, 8,4. Industria cae frente al año pasado, sube frente al mes anterior. Construcción exactamente lo mismo, pero cae frente al año pasado. Electricidad, 14,4 de aumento. Y me quedan lo que no tengo. Transporte, que si tengo más volumen debo transportar. La conclusión es que, según nuestro cálculo a mano alzada, abril debe haber subido el PBI 1% frente a marzo. Es decir, el piso del PBI se habría dado donde tendría que darse, que es el marzo. No es lo mismo que el consumo. El consumo tiene que ver con salario real y con otros factores y con crédito. Ese seguramente, digamos, va a estar entre abril y mayo el piso. Ahora, cuidado, este es el clavadista que se comenzó a dar vuelta, pero todavía está bajo el agua, que no abre la boca. Interanual sigue siendo negativo. Lo importante es si cambió la tendencia o no. Para saberlo, tengo que mirar los factores que me van a cambiar la demanda agregada. Esto es para el corto plazo. Hay factores exógenos. ¿Qué le pasa a los precios internacionales? Si suben soy más rico, si bajan soy más pobre. ¿Qué les pasa a los ingresos de capitales? Si salen tengo menos plata, si entran tengo más plata. Brasil, si anda bien me compra, si anda mal me vende. Estos son los impulsos internos, que son los monetarios y los fiscales. Y luego los exógenos, que tienen que ver con el clima y movilidad, que tienen que ver con la pandemia. Esto fue 2022, 2023. Esto es el primer semestre. Cayeron los precios internacionales, gran ajuste fiscal, depósito creció más que crédito. Lo único que anduvo mejor es un poco la parte de capitales, salieron menos capitales, y el clima. Y esto es lo que me da el 5,1 que ustedes vieron. Esto es ahora. Tiene que entrar la gruesa. Crédito comenzó a crecer más que depósito. El ajuste fiscal está menor y la clave está acá. Si es igual que acá, la segunda parte del año es claramente expansiva. Si hay una crisis política que haga que sacan más capitales que el año pasado, entonces eso puede compensar los otros factores. Hasta ahora estamos claramente en una etapa expansiva.
Esto fue el 2001-2002, mensual. Todo el mundo sabe de que el 2002 cayó 10,9, pero eso es promedio contra promedio, punta contra punta subió. La caída fue acá, y acá es donde estamos ahora. Esto fue 2009-2010, sequía y crisis internacional. Miren la variación internacional del PBI, llegó a ser 15 y luego se recuperó casi 18. Y esto es como venimos ahora. Ahora, si contamos puramente la parte agropecuaria, así es como venimos, y el cálculo de abril es 40% de suba y el otro es 50. O sea que esto solo me va a dar como 4 puntos del producto. Ahora, la gente va a decir, están mintiendo. Yo sigo sin vender. No, este es PBI, esto no es consumo. Digamos, esto es PBI. Y el PBI tiene muchos sectores. Ahora, el campo podrá, digamos, el campo se toma por producción. No se toma ni por venta ni por nada, se toma por producción. Bueno, finalmente, esto es lo que importa, el no agrícola. Perdón. Estamos acá. Esto está muy influenciado por la construcción. Esto es lo que tiene que darse vuelta. B, muy difícil. U, muy probable. Ahora, yo dije que la clave es el ancla fiscal. Acá tienen ustedes 12 meses acumulados a mayo, los 5 primeros meses del año y mayo. Todo como porcentaje del PBI. El gasto, que estaba en 21,4% hasta mayo del 2021, ahora está en los últimos 12 meses 16,1%, los primeros meses 13,5% y ahora una pequeña recuperación a 14%. Obviamente, esto es licuación y motosierra, esto es motosierra, esto es licuación, esto es motosierra, 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 motosierra. Los ingresos, debido a la eliminación de ganancia y a la sequía, habían caído. Y ahora se recuperó en mayo por la gran recaudación de ganancia por la devaluación. El ajuste en lo que va del año, 5,5%. El primario, 5,5% del total. El último mes, por la gran recaudación de ganancia, dio más. Con lo cual, uno debería esperar en mayo una mejora frente a abril, pero más chica. Cuando uno mira, estas son las variaciones interanuales del gasto, estas son las prestaciones sociales, estos son los subsidios económicos, esto es el resto y esto es el total. Obviamente, esto es netamente recesivo. Lo importante es esto. Y esto es mayo. Esto es lo más probable que vaya para acá, porque no necesito tanto ajuste, sobre todo si aumenta la recaudación ahora, si se pasan estas leyes. Para terminar y estar en tiempo, un pequeño sueño con poca probabilidad de realización. ¿Qué pasaría si hacemos las cosas bien hechas? Bueno, lo primero que hay que ver, esta es la tasa de crecimiento interanual de Argentina, falta el último dato que menos 1,6, el mísero promedio, y van a ver que hay 19 años con crecimiento negativo. Cada crecimiento negativo tiene que ver con que el sector privado se asusta y saca capitales. Y la cuenta corriente es negativa porque gasto de más. Si yo no gasto de más y no emito de más, elimino los años negativos, solamente con eso llevo la tasa de crecimiento al 3,5% porque además me afecta la rentabilidad de la inversión. Pero están los famosos sectores con gran potencial. Energía. Tenemos recursos de hidrocarburos técnicamente recuperable equivalente a 13 veces el PBI. Para este año vamos a tener un saldo positivo de 7.000, el año que viene 13.000 y se calcula para el 2030, si se hacen las cosas, 30.000. Minería, tenemos 70% de los Andes, imposible que no tengamos los recursos, es el perro del hortelano. Hay estudios por todos lados que tenemos recursos súper abundantes.
pero requiere tiempo, ya voy a explicar más esto. La posibilidad de exportación, el más pesimista dice 12.000 para el 2030, 27.000 el más optimista. Chile exporta 64.000, nosotros estábamos un poco más de 3.000, el año pasado 4.000. El agropecuario, gran potencial de crecimiento con los incentivos adecuados, reducción de derechos de exportación y del impuesto país, baja del precio de los fertilizantes. Industria del conocimiento es un sector en crecimiento, con gran potencial. Turismo, hay potencial de crecimiento receptivo, pero también hay emisivo. Y los otros sectores, básicamente son los que proveen a estos sectores. Hay gente que dice esto no da empleo. Sí, tome la minería. Hay que construirla, hay que llevarle agua, hay que tener transporte, alguien los tiene que alimentar, alguien los tiene que educar, pagan IVA, pagan ganancia. Entonces, vean nada más, y este es el último gráfico, en proyectos mineros. Cobre, que va a ser el factor escaso por el uso de la electricidad, sobre todo en inteligencia artificial. Argentina prácticamente no tiene producción. Hay 22 proyectos en estudio, 7 en estado avanzado, 1 en estado de construcción. Se necesitan 16.700 millones y se podría producir potencialmente 1 millón de toneladas por año. Hoy la tonelada vale 10.400 millones. El ministro de Chile dice que en el corto plazo se podría ir a 40.000. Déjela 10.000. Son 10.000 millones de dólares. En litio hay 38 minas en estudio, 2 en producción, 5 en construcción. Esto requiere menos plata y es más corto. La inversión necesaria son 8.100 millones. Se podría producir 464.000 toneladas por año. El anteaño pasado eran 35.000, este año van a ser 150. Oro es lo que más exportamos. Hay un montón de trabas, hay 25 proyectos en estudio. Plata, lo mismo. Y las exportaciones potenciales son 12.000 a 27.000. Es muy divertido poner esto en un Excel, sabe que los Excel eran siempre maravilla, digamos, para ver todo el resto de los impactos que tiene en actividad económica, en recaudación, en la carga impositiva, en jubilaciones, en construcción. Esto es lo que Argentina puede. Lamentablemente, somos el país de las oportunidades perdidas. Si ustedes me preguntan, ¿vamos a hacer esto? Algunos sectores como energía vienen muy adelantados. Eso se va a hacer. Minería necesita, digamos, mucha más estabilidad. Están todos pidiendo el RIGI, digamos, pero de todas maneras, el problema en Argentina es siempre el mismo. Digamos, hacemos las cosas exactamente al revés de lo que necesitamos. Resumen, tenemos enormes problemas, enormes discusiones internas. No me gustan estilos, no me gustan las peleas. Digamos, yo lo único que hice acá es tratar de verificar cómo viene la economía frente a lo que yo creo. Puedo estar equivocado, pero digamos, mi posición es honesta y le pude dando todos los argumentos que yo tengo. Es decir, hasta ahora viene bien. Ahora, podemos meter mucho la pata como siempre la hemos puesto históricamente. Bueno, paro acá para que puedan hacer preguntas. Espero haber cubierto los temas que a ustedes les interesan. Bueno, doctor, la verdad que me gustó eso del gallego en contramano por Avenida Libertador, porque claramente su postura, que está solventada de lo técnico, difiere de lo que estamos escuchando habitualmente. Invito a todo el mundo a poner algunas preguntas en el chat para transmitírselas. Arranco con alguna cuestión, vamos con el orden de representación del exterior al interior. Estaba viendo bastante ruido, lo charlamos en 2 minutos antes de arrancar, en los últimos meses, con la TAM y su situación política y en alguna manera el impacto económico que eso está generando. En Brasil el real, sí, que quizás el que más nos pega, está acá a niveles de 5,50, habiendo arrancado por ahí en 4,50 y con muchas dudas por lo que estaría haciendo Lula. Se suma lo que pasó en México hace poquito, que si bien se esperaba que ganara la candidata oficialista, bueno, el control del Congreso habilitaría toda una serie de reformas. Por el otro lado está el reshoring, pero bueno,
¿qué está viendo o cómo puede influenciar y cuál es de su expectativa con Latinoamérica y el impacto que puede tener en Argentina? Primer comentario general, América Latina crece mucho menos de lo que podría crecer, básicamente por su inestabilidad política y por su falta de sentido común. Comencemos con el caso de México. Con el famoso tema del onshoring, digamos, tratar de tener todas las fuentes, digamos, cercanas, México es un país ampliamente beneficiado. Y México está creciendo al 3,2% por año y podría crecer más todavía. A pesar de que la política en general es exactamente la opuesta. Por suerte, no han tocado al Banco Central, no han tocado la política monetaria, digamos, y es interesante que alguien pueda hacer el tipo de cambio real de México, que realmente ustedes recuerden que en el año 95 devaluaron a 11 y ahora está entre 17 y 18, luego de haber tocado 22 y 23. ¿Ok? Eso es porque básicamente están entrando capitales. Y están entrando capitales porque quieren invertir ahí, porque pueden venderle, digamos, a Estados Unidos, que es el que el gran atrae. No conozco demasiado de la nueva presidenta, es una científica que vivió en Estados Unidos, digamos, pero está claro de que López Obrador era un populista, con, digamos, con bastante parecido a los populismos en la Argentina. Yo creo que México, por cercanía geográfica con Estados Unidos y por el onshoring, a pesar de todo eso, no se va a ir a ningún lugar extremo y sigue siendo un país con lindas posibilidades. Brasil fue uno de los países más beneficiados por lo que pasó en la economía mundial en los últimos años. Brasil, desde que descubrió el pre-sal, se ha convertido en un importante jugador energético. Produce 3,8 millones de barriles diarios. Para que ustedes tengan una idea, eso es lo que producía Venezuela en su momento, que ahora produce 700.000, igual que Argentina. Aparte de eso, es por lejos el principal exportador de productos agropecuarios en el mundo. Ha sufrido con el tema de la inundación, pero no tanto. Entonces tiene una enorme ventaja, pero cuando ustedes miran la cuenta capital, la famosa ventaja de Brasil era que la gente iba a invertir en Brasil, no está invirtiendo. Y eso tiene que ver con la política. Lula, en su primera presidencia, era fiscalmente ortodoxo. Ahora se está peleando con el ministro de Finanzas y se está peleando con el presidente del Banco Central. O sea, quiere ir al populismo que había comenzado con Dilma. Entonces, en el momento que hay ruido, se devalúa el real. En el momento que no hay ruido, se aprecia. Ellos tienen reserva por 370.000 millones de dólares. O sea, crisis no van a tener. Pero es un país que debería estar creciendo al 3-4% y con valores de activos mucho más que eso. Chile. Chile era la maravilla, luego se estancó, luego tuvo las crisis, luego tuvo, digamos, el cambio de gobierno, un intento de reforma constitucional extrema que fracasó, otra reforma también que fracasa. En general, lo que está pasando es de que la economía se está yendo hacia el centro. No han cambiado demasiado la parte fiscal, y sí es cierto que el cobre va a ser el metal escaso en el futuro, van a tener unas ventajas brutales. Ellos producen 5 millones de toneladas por año, es por lejos el principal productor de cobre en el mundo. Entonces, si no hacen grandes macanas, digamos, Chile podría comenzar a recuperarse. Y el resto de América Latina lo dejo ahí. El impacto de eso en Argentina, a ver, especialmente el tema de la devaluación del real, ¿no? Que siempre es como que, en especial los industriales argentinos y sectores como el automotriz, lo ponen de relieve. ¿Genera más presión todavía o no debería tener tanta inflación? A ver,
Lo que más le vende Argentina a Brasil es productos agropecuarios que tienen los precios internacionales dados. Eso no afecta nada. En realidad, la sequía nos benefició un poco, pero la inundación. Ellos nos venden productos industriales aprovechando Mercosur. Un montón de gente lo que hace es, digamos, pone la planta en Brasil, digamos, y luego nos venden a nosotros porque viene con menor arancel. El tipo de cambio en un momento estuvo a 6. Después se fue a 4.90. Ahora está en 5.50. Si hicieran las cosas bien hechas, volvería a bajar de 5. El problema argentino no es ese. El problema argentino son los costos argentinos. Mientras no resolvamos los problemas, no vamos a resolver realmente, digamos, el tema. Ahora, va a ser usado en todo este debate donde yo estoy de contramano. Si vamos a Argentina y dejo para el final la parte estrictamente financiera. Bueno, la pregunta, y usted lo mencionó en la charla, es, bueno, ¿qué pasa con el cepo? ¿Cómo se puede salir de shock? ¿Cuál sería el riesgo? Y si no, ¿cómo imagina esa salida y, digamos, una unificación cambiaria? Que no necesariamente lo mismo que salir del cepo, ¿no? Pero el dólar se iría al contado con liquidación, el contado con liquidación. ¿Cómo se eliminaría esa brecha? ¿Cuál es su modelo, digamos, para eso en el futuro? Perdón, vamos por pedazos. El primer tema es, ¿por qué no se puede salir del cepo? Porque la gente tiene depósitos del pasado que ante cualquier cambio de expectativa lo pueden convertir a dólares y usted no tiene los dólares para hacerle frente. De los 100 que depositaba alguien, la inmensa mayoría iban a prestarle al Banco Central o al Tesoro y un poquitito al sector privado. Toda la estrategia del gobierno, y ahí estoy completamente de acuerdo, además lo propuse, digamos, en debate público, era que Argentina tenía que comenzar a bajar la tasa, que el argentino piensa en dólares, que al 10% de tasa de interés con 2 de devaluación era 8% en dólares, por lo tanto la gente se iba a quedar, y lo que necesitábamos es que los bancos, en lugar de comenzar a prestarle al Tesoro y prestarle al Banco Central, le prestara al sector privado. Bueno, eso está comenzando a pasar. Lamentablemente se apuraron mucho con la baja, la bajaron al 3,5, 3,5 contra 2 de devaluación con el medio de todo el ruido es 1,5 en dólares, ya la gente comienza a tener duda, eso aumentó la brecha. Tuvieron éxito porque después de eso lo que hicieron es pusieron en las LECAPs una tasa mínima de 4,25, quedó claro cuál es el objetivo del gobierno, que es pasarle todos los pasivos del Banco Central al Tesoro. Desde el punto de vista conceptual, no está mal, porque el origen de eso es justamente el déficit fiscal. Entonces, que aparezca donde tiene que estar. Ahora, creer que el problema argentino es porque tiene un pasivo el Banco Central en lugar de tenerlo el Tesoro, me parece realmente, digamos, una sobresimplificación. Hablar de un cuasi fiscal cuando la tasa de interés es real negativa, digamos, es justamente no entender contabilidad y querer aplicar contabilidad nominal. Claro, el Tesoro, como estabas en baja caja, digamos, no lo muestra el central. Digamos, ¿se puede hacer hoy con los dólares que tengo? No. Mi posición es ir haciéndolo de a poco. ¿Ok? Así como dije, hay que bajar la tasa de a poco, vayan permitiendo transacciones de a poco para que no haya ningún peligro de una reversión bruta. Entonces hay gente que dice, bueno, pero con el cepo no se puede crecer. Bueno, yo soy completamente partidario de un tipo de cambio absolutamente libre, unificado y estable. O sea que estoy en contra del cepo. Pero yo no sé si ustedes saben que cuando se hizo el acuerdo de Bretton Woods, no se pusieron de acuerdo los europeos con Estados Unidos. Y en el convenio del fondo hay 2 artículos. El artículo 8, que es para todos los que aceptan la plena convertibilidad sin ningún control de cambio. Y el artículo 14, que es para los que mantienen en forma temporal controles de cambio. 1958, 12 años después de la creación del fondo, solamente 10 países tenían libertad total. Y el mundo había crecido como loco. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente distorsiona es malo, pero decir que no se puede crecer
no es cierto. Ahora, si yo soy una persona que voy a invertir en minería, la primera pregunta que yo recibo es, espera, ¿cómo es esto que tengo que traer la plata y después no la puedo sacar? Y no puedo pagar los dividendos. Claramente, esas son las cosas que hay que ir solucionando. El gobierno quiere conseguir plata de afuera para poder hacerlo. Está bien, si tengo más reserva lo puedo hacer. La pregunta es, ¿quién me la va a dar? ¿El fondo? Todo el mundo habla del informe del fondo que habla de la libertad, flexibilidad. Es interesante que no hablen del comunicado del fondo. El comunicado del fondo dice, el cepo se va a sacar cuando se pueda, siempre y cuando no afecte a la inflación y será decisión de las autoridades argentinas. ¿Ok? Una cosa es lo que hicieron los técnicos, que siguen pensando en una economía con una sola moneda y no entienden cómo son las dos monedas. Y otra cosa es lo que realmente negociaron. Usted tiene mucha experiencia porque ha participado directamente en el tema. Y ahí está como el staff report, el reporte técnico y después la comunicación política. Aquí hay que prestarle atención. No, no, digamos, Pero las el cosas, acuerdo pero de la publicación política. bien, Digamos, Argentina, mientras no le presten plata nueva, digamos, no tiene ninguna obligación de hacerle caso al resto. Sí bien. afecta. Al ustedes recuerden, Bretton Woods era un código de conducta para evitar lo que pasó en la década del 30. Prohibido devaluar sin permiso de los demás, prohibida la devaluación competitiva, prohibido flotar. Eso es Bretton Woods. Año 76, Estados Unidos dice, por favor, si floto no me consideren fuera del convenio. Ahora, si no floto, soy un manipulador de moneda. Es un cambio ideológico, ¿ok? Y eso está metido en todos los informes del fondo. Y es notable que el fondo, que es el creador de lo que se llama el enfoque absorción, que son Cian y Alexander en 1950, que es que la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos, siga hablando del enfoque elasticidad que es del siglo XIX. Es notable, realmente notable. Bueno, entonces para terminar, digamos, el gran peligro es que Argentina lo quiera hacer muy rápido y que se equivoque al hacerlo. Mientras Argentina no deje de ser el dólar unidad de cuenta, no puede flotar el tipo de cambio. Cuando deje de ser, que sea lo que quiera, no tiene ninguna importancia. En Brasil no tiene ninguna importancia. Pero eso es algo cultural que no va a demorar 6 meses, justamente. No, 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 eso va a tardar años. Por eso, digamos, es importante saber cómo va a ser el sistema después. Bien. Un tema no menor, usted lo recalcaba, para el 2024 el horizonte, digamos, para las cuentas externas argentinas está claro, y medianamente, pues muy interesante la proyección que usted hace de balanza comercial y de cuenta corriente, pero mencionó algo que no es menor. O sea, Argentina, a diferencia de los países del mundo que normalmente no pagan su deuda porque la rolean, en vez de foltearla, arreglan y siguen pateando por adelante. Hoy tenemos un problema grave con respecto a eso. O por lo menos hay una parte, digamos, probablemente con el fondo sea más sencillo seguir roleando las cosas, pero hay una serie de vencimientos de mercado más o menos complejos. Usted mencionó que para llegar al, al, a tener acceso de vuelta a los mercados, riesgo país menor a 1000 puntos, que en algún momento parecía que íbamos por ese lado y de repente saltó la turbulencia, en parte política, en parte porque se dan algunos interrogantes económicos, como toda esta discusión del tipo de cambio. ¿Cómo ve ese proceso? ¿Qué debería hacer o cuáles serían los indicadores, vamos a decir así, que puede seguir un inversionista para ver que Argentina se va encaminando a eso y que no es muy riesgoso tener bonos públicos? Bueno, en primer lugar, la cuenta corriente ya incluye los intereses a pagar. Y cuando le hice el cálculo de cuenta corriente para este año, ahora sale, creo que hoy sale la del primer trimestre, que le va a dar un superávit importante, digamos, ya está incluido. Así que por ahí no hay Los problema. intereses, la amortización de capital también. No, amortización va a la cuenta capital. No solo eso, sino que dividendos se ponen en la cuenta corriente como si lo hubieran pagado, y como no lo pagaron, lo ponen en la cuenta capital a la diferencia, como Bien, reinversión de utilidad. bien. El año que viene hay vencimientos importantes con el Fondo Monetario. Todavía no hay vencimientos importantes de mercado. Si yo quiero ir saliendo del fondo,
tengo que tener otra fuente de financiamiento porque si no, no voy a tener el superávit en cuenta corriente necesario para pagarle al fondo. Si no, tendré que negociar con el fondo. Para eso, tiene que Argentina volverse atractiva. Y en mi opinión, volverse atractiva es tener el superávit fiscal, el superávit en cuenta corriente, acumular reserva, pero sobre todo, la seguridad que los políticos no van a dar vuelta una determinada dirección. Y para eso es importante lo que hace el Congreso. Y ustedes verán que el aumento del riesgo país ocurrió justamente cuando el Congreso comenzó a meter cambios y cambios y cambios y cambios, que al final lo dejan desdibujado. Lo que quiere el mundo es que Argentina se vuelva sensata. Bueno, varios quisiéramos eso, pero lamentablemente no es. Y se hace, pero nosotros somos iguales al resto del mundo, así que pasa que estamos más cerca. Hay alguna cuestión. En esta política de que bajó el gobierno mucho la tasa de interés, ¿usted ve que va a tener que subirla de vuelta, más allá que ya en parte subió con el tema de la LECAP, o estamos alcanzando nuevos niveles de equilibrio en lo que estamos acá? Y le dejo una pregunta que había quedado colgada, es, en esa posible unificación del cepo y en este escenario de tasas, ¿el dólar debería convergir hacia el oficial o de alguna manera se generará algo que el dólar converja hacia el contado con liqui y se unifique ahí? ¿Cómo Le ve voy ese a contestar la última. El contado con liqui se usa 20% para exportaciones. Entonces hay gente que dice, si voy arriba, digamos, afecta, digamos, pues si bajo el impuesto país, digamos, 10 puntos me baja 2 puntos de tasa de inflación. Mover el tipo de cambio, digamos, al de arriba afecta toda la economía y me aumenta 10 puntos la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces voy a tener 8 puntos adicionales de tasa de inflación. Sería una locura llevarlo al de arriba, por más que los que van, digamos, en la dirección correcta, digamos, quieran eso. ¿Ok? Digamos, quiere decir los conductores que están en la posición que hay que devaluar. Yo no lo veo haciendo, pero no los conozco. O sea, yo no hablo con el gobierno. Digamos, por más, digamos, de que digamos, me halaguen, yo no hablo con el gobierno. A Milei lo vi por primera vez el otro día y, digamos, no hablé con él. Digamos, no lo conozco. Bien. Por lo tanto, en realidad la pregunta correcta es, una vez que yo converja la tasa de devaluación, la inflación va a seguir en 30% anual. ¿Es eso satisfactorio? ¿Qué tengo que hacer adelante? Y si yo sigo devaluando al 2%, voy a tener 30% de inflación, no importa la política monetaria. Entonces Argentina tiene que comenzar a pensar esas cosas. Como todavía estábamos lejos, ninguno pensaba, digamos, todo al revés, todo el mundo quería, no, se atrasa el tipo de cambio, hay que volver a mover el tipo de cambio, ¿ok? Pero hay que comenzar a pensar esas cosas. Digamos, claramente yo soy partidario de la unificación. Si hay una competencia de moneda, que lo más probable, mientras el dólar siga siendo, mientras el peso siga existiendo, cuidado que existe una posibilidad que no quieran el peso. El otro día alguien dijo del gobierno que va a seguir el peso. Dijo, si la gente quiere peso, que tenga peso. Pero la relación peso-dólar tiene que ser estable. ¿Ok? Porque si no, se va el dólar, cualquier cambio de expectativa se va la inflación para arriba. Ahora, para hacer eso, yo tengo que mantener a rajatabla el superávit fiscal. ¿Ok? Esa es la madre de todo el programa, el superávit fiscal. Por supuesto, todo el mundo quiere, no, dame más plata, te apruebo esto, pero me das más plata. No, no se puede. Si tuviéramos que trazar un semáforo para decir que el gobierno puede llegar a tener éxito en los próximos meses en cuanto a la implementación y la sostenibilidad de mediano plazo del programa, ¿a qué deberíamos estar atentos? Cortísimo plazo, ¿qué pasa en los diputados? No porque la nueva ley sea muy poderosa en términos de reformas estructurales, pero incluye al RIGI, incluye ganancia, incluye, digamos, bienes personales, incluye algunas cosas, pero sobre todo porque es una señal de que Argentina está dispuesta a cambiar. Después de eso hay que mirar la situación fiscal. Junio debería dar un pequeño déficit porque hay que pagarlos al medio aguinaldo y en julio vuelve a superávit. Yo creo que van a hacer algún manejito para que no dé déficit,
pero ese hay que mirar. Después de eso, claramente lo otro que hay que mirar es qué están pensando en materia de unificación. ¿Ok? Esas son las cosas que hay que mirar. Mientras tanto, ahora comienza a entrar la cosecha gruesa, digamos, todo esto que pasó estos días es básicamente, digamos, expectativa y el hecho de que comienzan a pagar importaciones, porque ahora ya entra la rueda de los 30, 60, 90, comienza a entrar. Entonces, todo eso es, ahora que entra la cosecha gruesa, deberían volver a comprar. Aunque en la meta del fondo hay una caída de reservas para el trimestre. Está claro que pagando el cupón ahí solo hay una caída, pero en la meta del fondo hay una caída. Y luego de eso, expectativas. Bien, en ánimo de ir cerrando, si tuviéramos que hacer una síntesis hoy y dar la parte puramente financiera, usted mencionó algo de que las acciones en el mundo, no es que estén caras todas, están caras las 7 magníficas, pero decir, bueno, hoy en la cartera de un inversor, pensemos un segundo, de afuera para el mundo y por el otro lado de Argentina, ¿qué le sugeriría hoy? ¿Aprovechar las tasas de mediano y largo plazo afuera, estar posicionado en acciones, ver alguna cuestión relevante? Sí. Digamos, mi pronóstico desde el año pasado era primero plazo fijo, después bonos porque va a bajar la tasa y después acciones. Obviamente las 7 magníficas me rompieron, digamos, mi esquema porque lo que más dio, el resto también dio bien, ¿ok? Pero digamos es lo que más subió. Yo en eso no soy experto, ustedes son más expertos que yo. Hoy me puse a verlo y por eso le di todos los números que le di de las 7 magníficas, pero sigue siendo cierto que tengo que meterme en cada una y ver si la inteligencia, cuánto está descontado, cuánto, no sé. A mí no me sigue gustando. En Argentina tuvimos el gran aumento de todo el precio de los activos y luego cuando subió el riesgo país bajó. Pero eso es lo natural. Acá la clave es si va a bajar el riesgo país. Y eso va a depender fundamentalmente en el corto plazo de lo que pase en el Congreso. Entonces, fíjense que salió la balanza comercial de mayo, récord histórico absoluto, justo cuando nos estaban el swap con China y nos estaban dando la plata del fondo. Y no pasó nada, porque el mundo, eso ya lo descuenta, eso es corto plazo. Lo que quiere saber es, Argentina, como decía Ortega y Gasset, las cosas, ¿vas a cambiar o no? ¿O vas a seguir siempre siendo el mismo idiota? Como siempre, extremadamente claro y fundamentalmente dando una visión que está con claras explicaciones de lo técnico. Le agradezco muchísimo su participación y bueno, de acá a 3 meses iremos viendo cómo sigue la cosa. Pues yo les agradezco. Lo único que piensen, digamos, cuando vean por qué estoy de contramano, vean los datos, por favor. Vean los datos y vean cómo funciona una economía bimonetaria. Sí, Entonces ahí van a ver por qué estoy de contramano. y hay que, de alguna manera, destaco que lo que usted está diciendo hoy, lo hemos hablado en alguna vez en el pasado, lo vienen sosteniendo hace muchos trimestres, No, ¿sí? De muchos todo lo que, años. y Muchos bueno, años, mucho antes que ahora Milei diga, digamos, que eso me preocupa en realidad. empezamos a trabajar con ustedes ya hace poco más de 2 años y la verdad que han sabido leer la realidad, ¿sí? De la Argentina bajo este entendimiento de que, y usted lo dijo en algún momento, cuando vos pones las cosas en el Excel, cualquier cosa te puede dar, pero hay que entender cómo funciona la Argentina en función de su historia económica y de cómo piensa el argentino. Y bueno, está claro que ahora muy buenos economistas en el fondo, pero no terminan de captar esa Así idiosincrasia, es. ¿no? Siguen pidiendo las mismas recetas que han fracasado una y otra vez. Así es que han atacado todas las veces. Nuevamente gracias y nos estamos viendo de acá un tiempo y bueno, a todos los asistentes que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias por hacerlo. Cualquier cosa, esto va a quedar colgado después en las redes de CIS. Gracias, doctor, nos vemos pronto. Gracias a ustedes.